Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Estamos al aire nuevamente aquí en Celuloide y yo creo que es muy importante hablar de repente del conflicto moral en el que uno como espía se enfrenta, porque de repente es en dónde está tu lealtad. Claro. Y para quién es la lealtad, ¿no? Este conflicto se ve muy fuerte en una película de que se llama Juego de Espías, Así es. en la cual Robert Redford es uno de los protagonistas y Brad Pitt es El otro. el otro. Así es. De hecho, es la que acabamos de escuchar, la canción es de esa película. También se ve precisamente cómo se llega a utilizar esta adaptabilidad de las personas. Es decir, no cualquiera puede ser espía o agente secreto. Es decir, tiene que tener una cierta característica, es decir, ser más humano, pero a la vez deshumanizarse. Es una paradoja bastante interesante, porque un soldado le dan una orden y cumple con ella, pero un espía tiene que adaptarse, tiene que ver las situaciones, tiene que analizar. Exacto. Entonces no es igual, por eso reclutan a solo ciertas personas para ser espías. Y bueno, en esta película lo que pasa es que un agente, digamos, ya viejo, que que ya está retirado o está a punto de retirarse, decide por su propia mano, ya que la CIA lo niega, rescatar a su discípulo o a su pupilo. Entonces es más fuerte el nexo de amistad Sí, la amistad o de hermandad que se forja entre ellos dos que el poder de la CIA, ¿no? Así es que el mandato de sus órdenes directas, así es donde él precisamente dice, bueno, es que tenemos que rescatarlo. La CIA dice, no, porque eso genera un conflicto abierto. O sea, es una operación que nos va a dar más en detrimento que recuperar un agente y vamos a entrar en guerra, pues mejor lo dejamos ahí. Sí, que aparte el que este agente que interpreta a Brad Pitt, pues está arrestado en China, entonces todo es secreto. Y de hecho, hace como 10 años hubo un conflicto muy fuerte entre ellos dos. Entre China y Estados Unidos, cuando Estados Unidos se le cayó por accidente su avión espía, claro. en medio del ejército chino. Y empezó todo esto. De hecho, es un tanto en base porque es precisamente de 2001 esta película. Entonces, también ahí vemos cómo van cambiando. Antes era el eterno enemigo, que era la Unión Soviética, cuando se deshace. Obviamente, pues en una parte Rusia, que es la potencia más grande de esta unión de potencias, y la otra es China, que también siempre ha estado ahí, pero tomó importancia después de un tiempo, durante los 90, mediados de los 90, en adelante. Después también los israelíes, finales de los 90, más bien los árabes, los árabes, a partir del conflicto del Golfo. Así es. Entonces ahí todos los enemigos eran árabes. Así es, del Medio Oriente. Después todos fueron chinos, después otra vez volvían un tanto a los rusos, y aunque tenían que ver, empiezan a jugar con todo ello, ¿no? Entonces todo cómo se venden las ideologías, ¿no?, dentro del cine. Porque una persona que no conozca y ve una película donde siempre, o ve varias películas donde los rusos o donde el país ajeno a Estados Unidos es enemigo, entonces ellos van a creer que realmente son el enemigo. Claro, y también viendo los arquetipos, ¿no? Es decir, los personajes malos, los antagónicos de estas películas, tienen un perfil definido. Entonces, también asociamos eso. Y de hecho, eso hablábamos en la primera emisión de Celuloide, de este tipo de adoctrinamiento, este tipo de símbolos que pasan directo al subconsciente y que también, bueno, como siempre hablamos, es la otra perspectiva de ver las cosas. O sea, tienen muchísimas cosas como ver al cine de espías, desde mero entretenimiento, que tiene mucha acción y que tiene, pues algunas tienen muy buena trama y se desarrollan muy bien, pero también es analizar un tanto lo que hay detrás de todo ese tipo de ideología. Y de hecho los que empiezan, digamos, todo este adoctrinamiento a través del cine son los soviéticos. En 1924
24, 23, se empiezan a hacer los primeros experimentos. Los soviéticos fundan la primera escuela de cine en el mundo, y a partir de ahí empiezan a hacer diversos experimentos y el cómo condicionar a la gente y cómo influir a las personas por medio de las imágenes. Así es, como ciertas imágenes, cierta música dirigidas hacia ciertos momentos y hacia cierto público, sí, provocaban lo que esperaban. Ciertas reacciones. Así es. Entonces estas reacciones se retoman, digamos, de una manera ficticia y justifica la realidad, ¿no? O sea, el ver el cine de James Bond impecable o toda esta onda de los espías en el cine, de cierto modo nos ayuda en la vida real a justificarlo y a entenderlo, ¿no? Por así decirlo. Es así de, ay, bueno, es un espía. Asimilarlo. Sí, es un poco más asimilable decir, bueno, es que es su trabajo, ¿no? También de repente es como, es su trabajo. O como lo vemos, ¿no? También las otras películas que tienen que ver con el espionaje, que son personas que también tienen que ver con la ley, por ejemplo, investigadores, policías y demás, que se ven envueltos en esas intrigas. Entonces, la justificación es los métodos que se utilizan están ahí por algo, para proteger. Pero también es ver el otro lado, ¿no? Que es, pues, realmente no. Tienen diferentes finalidades, y como pues todo lo humano también siempre va a tener diferentes matices, ¿no? Entonces, claro. Ya la justificación, si la analizamos, ya deja de ser mera ficción y empezamos a analizar. Y no nos genera tanto ruido en la cabeza, ¿no? Porque de repente esas cosas que pueden ser moralmente incorrectas, cuando las justificamos a través de la pantalla, se vuelve una cuestión más tolerable. Más digerible para la mente, así es. Otra de las películas que es interesante precisamente porque no son tan estereotípicas, sino salen un tanto del molde, es la película de Múnich. De Múnich. Sí, esta película para mí es muy, muy importante porque, bueno, en primera es de Steven Spielberg y nos maneja cómo se aplica la ley del talión. A través del conflicto que existió en los Juegos Olímpicos en Múnich de 1972, cuando se hace este atentado muy fuerte. Que dio la vuelta al mundo. Sí, entonces aquí el ejército israelí, digamos que por vías no legales, se ensucia las manos y van a destruir o a eliminar a todas estas personas que fueron los intelectuales, o bueno, los autores intelectuales del atentado. Entonces vamos viendo cómo va investigando el protagonista, que es Eric Bana. Que lo recordarán por Hulk y otras. Héctor, Troya. Y otras películas muy buenas. Entonces aquí representa, digamos, como este redentor moral. Así es, de un acontecimiento, ¿no? Es decir, toma la ley en sus manos y también usando precisamente toda esta, pues, ideología de agente secreto espía para ser selectivo y también cobrarse de alguna manera el daño hecho. El daño hecho, ¿no? A través de ir sobre los autores intelectuales de este, pues, terrible atentado. Que bueno, ahí también es, como te digo, es parte del juego, ¿no? Es decir, dentro de la Guerra Fría, dentro de toda esa guerra que no es un conflicto directo, que es más bien por abajo, los espías, todas estas agencias pues juegan ese juego, entre comillas, que está jugando con vidas humanas. Y de repente también eso lo olvidamos, pues, porque la acción no es tan cruda en las películas de espías, o al menos no en todas, ¿no? Exacto. Vamos a un corte y regresamos. Celuloide. That sound more like everyone else than anyone else. Hey, all right, it's Kip Casper. Spreaker is the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Celuloide,
la otra perspectiva.